Bueno, oremos y comenzamos. Padre maravilloso, en estos momentos que nos juntamos a estudiar tu palabra, te invitamos que tú seas nuestro anfitrión y nuestro invitado de gala, Señor. Te pedimos que te acerques a nuestros corazones, que hables a nuestra mente, Señor, que nos permitas ver verdad. Y al ver la verdad, Señor, que nuestro corazón se llene de gozo, de luz. Pues Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y pedimos, Señor, que así sea en estos momentos. Venimos ante ti débiles, ignorantes, pero sabiendo que tú nos darás sabiduría y fortaleza. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y tus promesas son todas verdaderas, Señor. Danos la fe para creerlas y apoderarnos de ella y vivir, Señor, por fe en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar hoy día una serie de estudios en cuanto a la deidad o la Trinidad, como se llama. Yo no sé si allá en Sudamérica ha llegado con tanta fuerza como en los países ingleses, que ha habido una ola de antitrinitarianismo, que se han levantado a movimientos adventistas, personas adventistas, que niegan que Dios es tres personas, que Jesús es igual al Padre en cuanto a su estado como Dios, a su estatus como Dios, y niegan la eternidad de Cristo y niegan la existencia del Espíritu Santo. Así que vamos ¿cómo se llama? Hacer una serie de temas para clarificar estos puntos y darles herramientas para que ustedes se defiendan y conozcan bien esta verdad que es tan esencial para nuestro conocimiento de Dios. Para ello voy a compartir la pantalla y voy a darles la presentación a través de PowerPoint. ¿Pueden ver eso? Sí. ¿Lo ven? Sí. Ya, muy bien. Muy bien, entonces si quieren tomar notas, que me gustaría que lo hicieran, los versículos van a estar todos escritos en la pantalla. Y la primera presentación se llama Dios. 1, 2 o 3. El cristianismo siempre ha declarado ser una religión monoteísta. Creemos en un solo Dios. Pero también enseñamos que Dios es tres personas. Entonces ahí se arma confusión, porque bueno, ¿son un Dios o son tres dioses? Y eso es lo que vamos a clarificar hoy día. ¿Hay evidencia en la Biblia en cuanto a un Dios o hay evidencia de que hay un Dios manifestado en tres personas? Eso es lo que vamos a ver. Antes de ello, hemos de nosotros de detenernos a considerar la realidad que vamos a considerar a Dios, vamos a estudiar a Dios. Y la grandeza de Dios sobrepasa toda capacidad intelectual. Cuando miramos el universo y miramos la expansión del universo, considerar de que Dios a través de su palabra creó el universo y en este universo hay trillones de galaxias que contienen billones y trillones de estrellas y que alrededor de esas estrellas giran planetas como los nuestros. Cuando vemos la capacidad de Dios de crear hermosura, de crear tanta variedad de cosas, cuando vemos Dios, su sabiduría en crear al cuerpo humano, hemos de entender de que estamos aquí enfrente a un ser que sobrepasa toda capacidad humana natural de entenderlo. En el libro de Job, capítulo 11, versículos 7 al 9, el patriarca nos dice, si escudriñas, ¿podrás entender a Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso?
Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el infierno. ¿Cómo la conocerás? Esa es una pregunta muy, muy profunda. ¿Podrás entender a Dios? Si comparamos, al definir a Dios, Él es todopoderoso. Para Él nada es difícil. Él es eterno. Él es el creador. Él es infinito. Es inmortal. Es omnisciente. Todo lo sabe. Es omnipresente. Está en todos lugares y es perfecto. Ahora, si comparamos a Dios con nosotros, Él es poderoso, nosotros somos débiles. Él es eterno, nosotros somos temporales. Él es creador, nosotros somos criaturas. Él es infinito, nosotros somos finitos. Él es omnisciente, nosotros somos ignorantes. Él es omnipresente, nosotros somos limitados. Él es perfecto, nosotros somos imperfectos. ¿Puede la imperfección entender la perfección? ¿Puede la debilidad entender lo que es ser todopoderoso? ¿Puede lo finito entender lo infinito? Imposible, es imposible porque estamos hablando de dos realidades totalmente opuestas. Entonces en Romanos 11:33 el apóstol nos dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Entonces, la grandeza de Dios va más allá de nuestra comprensión. Por capacidades naturales, racionales, no podemos entender a Dios. Por definición, Dios escapa a nuestras capacidades racionales. Solo podemos conocer de Dios aquello que Él nos ha revelado de sí mismo. Solo podemos conocer parcialmente la realidad divina. Y el lenguaje humano no puede describir realidades divinas perfectamente, porque ¿cómo podemos describir aquello que no hemos visto, aquello que no hemos experimentado? Por ejemplo, cuando nosotros, yo vi un documental de un indiecito ¿cómo se llama?, de Perú, de una tribu que era muy, muy violenta, que mataron a un grupo de misioneros. Nunca habían tenido ellos contacto con el hombre blanco ni con la civilización. Eventualmente misioneros pudieron entrar a la villa, se hicieron amigos, desarrollaron y la villa llegó a ser cristiana. Y uno de los asesinos de aquel grupo de misioneros se amistaron tanto con la familia del misionero que había muerto que él decidió declararse el abuelo de ellos. Ya se habían hecho cristianos y la familia lo llevó a los Estados Unidos y pasó allá 6 meses. Y cuando volvió, sus compañeros, sus amigos, su familia en la villa le pidieron que describiera lo que había visto. Y él trata de describirles lo que había visto con sus palabras, con su lenguaje local, y no había. ¿Cómo describía un edificio? Y les describe que allá hay chozas que van unas chozas sobre otra, sobre otra, sobre otra, hasta que tocan el cielo, les dice. Allá, cuando tú te quieres dar un baño, todo lo que tienes que hacer es mover algo en la pared y sale el agua, y sale agua que ya está caliente. Allá tú no necesitas plantar la comida, tú vas a un lugar y te tienen la comida toda lista. Y tú vas, la tomas, la pones en un carro y la llevas. Y antes de salir de ese lugar, hay una niña que es muy simpática, pero no te mira, no te mira. Y llega un momento en el que ella te mira,
Tú le pasas un pedazo de algo, le dice, y cuando ella te sonríe, entonces está listo para que te lleves toda la comida. ¿Y cómo poder describir los automóviles? ¿Cómo describir las locomotoras, los aviones, los barcos? No había lenguaje para describirlo. Entonces, de la misma manera, el lenguaje humano es muy limitado en cuanto a describir realidades divinas. Lo que ojo no vio y oído no escuchó es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, cuando entramos a estudiar la deidad, a Dios, hemos de comprender aquello. Hemos de humillarnos ante Dios. Hemos de confesar nuestra incapacidad y pedirle a Dios que nos lleve a la verdad. Ahora, hay algo que debemos entender en cuanto a la naturaleza de la verdad. Toda verdad es como una balanza. Está formada por lo menos de dos elementos que se encuentran en tensión. Y para que la verdad sea verdad, esos elementos deben mantenerse en tensión y en perfecto balance y unidad. Por ejemplo, hablamos... Eddie. Todo el día no estaba, se acaba. A ver si podemos apagar el micrófono, hermanos. Gracias. Está abierto. Está bien, Stepe. Por ejemplo, si hablamos de la verdad de la salvación, la verdad de la salvación tiene un número de distintos polos, de distintos elementos que conforman esta gran verdad. Por ejemplo, la gracia. Somos salvos por gracia. Y en el otro lado de esta misma verdad se encuentra la ley. Entonces, para tener la verdad de la salvación en su totalidad, hemos de tener estos dos elementos que parecen contradictorios. Hay personas que se fijan tan solo en la gracia. Hay otros que se fijan tan solo en la ley. Y eso destruye la verdad, porque para que la verdad de la salvación sea verdad, hemos de tener ambos elementos de esta verdad en perfecto balance y unión, a pesar de que parecen contradictorios. Hay otros elementos de la verdad de la salvación, la fe, y en el lado opuesto a la fe, las obras. Entonces, nuevamente, estos dos elementos de la verdad de la salvación parecen estar opuestos, parecen ser contradictorios. Y algunos solo se fijan en la fe y otros exaltan las obras. Y así nace lo que llamamos una herejía. A pesar de que estamos hablando de un aspecto de la verdad, si nosotros alzamos un elemento de la verdad y disminuimos el otro elemento de la verdad, se vuelve una herejía, porque para que la verdad sea verdad, ambos elementos han de presentarse en conjunto, en forma balanceada y unificada, a pesar de que están en tensión. Hay dos elementos más de la verdad de la salvación: la justificación. ¿Y cuál es el que parece opuesto? La santificación. Entonces, nuevamente, para poder tener la verdad de la salvación, en un lado tenemos justificación, en el lado opuesto tenemos santificación. Parecen contradecirse, pero no se contradicen. Son los dos elementos de una verdad. Tenemos la gracia y tenemos la ley, y tenemos la fe y tenemos las obras. Entonces, para que la verdad de la salvación obre en nuestras vidas y sea efectiva y poderosa, todos estos elementos de la realidad, de la verdad de la salvación, se han de mantener en tensión, pero a la misma vez se han de presentar balanceadamente y en unión. Entonces, hay que tener mucho cuidado de mirar la verdad con un solo ojo.
la verdad tuerta, como yo la llamo. Y cometemos mucho error en eso. Hay muchos que hablan de la justificación y eso es todo lo que hablan. Y cuando se les trata de presentar la santificación, la necesidad de obediencia, de crecer en Cristo Jesús, ellos no. Todo lo que quieren es la justificación. Y en el lado opuesto están los legalistas, que todo lo que quieren es obediencia, santificación, obras, la ley. Eso es herejía. Para que la verdad sea verdad, ha de presentarse en su totalidad, en su hermosura, en su magnificencia. Si lo ponemos en un aspecto a lo mejor más fácil de entender, cuando nosotros vemos a la realidad que Dios creó en la creación del día de 24 horas, que es una verdad, es una realidad que Dios nos otorgó. Nuestro día tiene 24 horas, pero el día está conformado de dos elementos, la claridad y la oscuridad. ¿No les parece? Entonces, para que nosotros tengamos un día de 24 horas, necesitamos dos elementos que parecen contradictorios. El día es totalmente opuesto a la noche. ¿Cuál es más importante, el día o la noche? Imagínense entonces que dividiéramos a un grupo en dos y un grupo dijera, no, lo más importante es la noche, lo que vale es la noche. Y el otro dijera, no, es el día, y se pusieran a discutir entre el día y la noche. Pero es que están discutiendo de dos aspectos que necesitan, a pesar de que son opuestos, necesitan ser presentados en balance y en unión para que exista el día. Si yo tan solo tomo la noche, destruyo el día. Si yo tan solo presento la claridad, destruyo el día. Para tener la verdad, necesito ambos aspectos. Ahora piensa en el matrimonio, la verdad, la realidad del matrimonio. Se necesitan dos elementos, el hombre y la mujer, para tener un matrimonio. Hombre y mujer por naturaleza son opuestos, totalmente distintos, parecen contradictorios la manera que piensan, y sin embargo, para tener el matrimonio, el hombre y la mujer tienen que estar unidos y en forma balanceada. No puedes tú hacer creer de que el hombre es el más importante en el matrimonio y la mujer es menos, o como el movimiento femenino, la mujer es lo más importante y el hombre tiene que estar como siervo de la mujer. No es ni la mujer siervo del hombre, ni el hombre siervo de la mujer. Ambos están unidos como coiguales, cumpliendo labores otorgadas por Dios a ambos. Entonces tienes un matrimonio saludable y feliz. ¿Cómo se llama? Pregunta, entonces, sí, a ver si apagamos ese micrófono, hermanos, porque... Oye, ¿Qué oye? ¿Con tu plata? Bueno. A ver, ¿quién está a cargo que me apaguen ese micrófono? Gracias. Muy bien, entonces ahí vemos la balanza de la verdad. Entonces, cada vez que nosotros estudiamos las Escrituras y descubrimos verdad, tenemos que buscar por el polo opuesto, porque para obtener una verdad debemos tener la totalidad de la verdad, no tan solo un aspecto de la verdad. Entonces, al mirar la balanza de la verdad en cuanto a la deidad, en cuanto a Dios, vamos a buscar aquello. Vamos a estudiar a Dios hoy y vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice en cuanto a Dios. Y lo primero que vamos a descubrir es la unidad de Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, se lee este versículo que es el corazón de la religión de Israel. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que este versículo claramente nos dice que Jehová es uno, que Jehová es uno, bien claro, Dios es uno, bien claro.
Y hay un montón de versículos que nos muestran ello. Estamos buscando ahora los elementos de la verdad en cuanto a nuestro Dios. Y lo primero que descubrimos es que Dios es uno, un Dios. En Isaías 44, versículo 6, se dice, así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Así que Jehová es el único Dios, no hay otro Dios fuera de Jehová. Jehová es uno. En Isaías 44:8, no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde el antiguo y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Dios nos dice que Él no conoce ningún otro Dios. Hay tan solo un Dios y su nombre es Jehová, y Él no conoce a otro Dios. En Isaías 45, versículos 5 al 6, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñí, aunque tú no me has conocido, para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Muy claro, la unidad de Dios. Jehová es el único Dios. No hay otro Dios fuera de él. Marcos 12:29, y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Estas son palabras de Jesús. Jesús está repitiendo Deuteronomio 6:4. Y luego Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que en estos versículos, Dios es el único Dios verdadero. No hay otro Dios fuera del Dios de la Biblia. Dios es el único Dios. Así que aquí estamos viendo el primer elemento de esta gran verdad. Nosotros creemos en un Dios. La Biblia unánimemente, toda la Biblia nos muestra esta gran realidad, que Dios es uno. En 1 Corintios 8:4-6 dice, y en cuanto a comer de aquello que es sacrificado a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios, porque aunque haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, mas para nosotros solo hay un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas y nosotros en él, y un Señor Jesucristo por el cual son todas las cosas y nosotros por él. Así que claramente, nuevamente, hay tan solo un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos vosotros. Efesios 4:6. Estamos permitiendo que las Sagradas Escrituras nos revelen la verdad. Eso es lo que siempre hemos de hacer, que las Sagradas Escrituras revelen la verdad. Dios es uno, el Padre es el único Dios verdadero. Muy bien, seguimos. Santiago 2:19. ¿Tú crees que a un Dios hay? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hay tan solo un Dios y los demonios creen lo mismo, que hay tan solo un Dios. Así que hemos descubierto el primer elemento de la balanza de la verdad en cuanto a Dios, que Dios es uno. No nos podemos quedar aquí, porque para que la verdad sea verdad, ha de tener más de un elemento, porque si tuviera tan solo un elemento, la balanza se desbalancearía. Entonces necesitamos el otro polo para que balancee la verdad. Entonces ahora queremos ver qué más nos dice la Biblia en cuanto a Dios. Y
Los antitrinitarios, ellos enfatizan este aspecto de la deidad. Dios es uno. Hay tan solo un Dios. Si tú hablas con testigos de Jehová, ellos enfatizan eso, Dios, y te muestran esos versículos que nosotros hemos visto. Y tú vas, pero ¿cómo? La Biblia lo dice, que hay tan solo un Dios. ¿Cómo nosotros podemos creer que Dios es tres? Si la Biblia dice que tan solo es uno. Bueno, es que ese es un aspecto de la verdad. Nuestro Dios es uno. Pero ¿qué más dice la Biblia? Eso siempre es lo que hemos de preguntar. ¿Qué más dice la Biblia? Hemos de buscar el otro polo. Y el otro polo parece contradecir a este polo, a este elemento, como lo vemos en el día y la noche. El día contradice a la noche y la noche contradice al día, y sin embargo están unidos para formar la gran realidad de nuestras 24 horas. En el matrimonio el hombre parece contradecir a la mujer y la mujer al hombre, y sin embargo se unen, forman uno y forman la gran realidad del matrimonio. Entonces aquí tenemos tan solo un aspecto, un polo de la verdad de Dios. Vamos a ir a buscar el otro. Vamos de vuelta y vamos a ver la pluralidad de Dios. Que Dios es uno, pero hay una pluralidad en Dios. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, donde se nos presenta la unidad de Dios, también se presenta la pluralidad de Dios. En esa palabra dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios. La palabra Dios es la palabra Elohim. Aparece más de 2.600 veces en el Antiguo Testamento y en referencia a ídolos es traducido en su forma plural dioses. El título Dios es un título plural. Y ahora yo les voy a mostrar en el capítulo 82 donde se da un ejemplo de esto. Cuando esta palabra se usa para el Dios, para Jehová, al inglés, al español se lo traduce en forma singular, Dios. Pero cuando se lo usa para los dioses paganos, se lo usa en su forma plural, dioses. Dice, Dios, Elohim, está en la reunión de los dioses. Él, en medio de los dioses, juzga. ¿Se fijan? Que ahí se traduce la palabra Dios, Elohim, se lo traduce dioses. Para nuestro Dios se lo traduce singular. Para los dioses paganos se lo traduce plural, porque la palabra es plural, no es singular. Entonces, en Deuteronomio 6:4 se nos muestra no tan solo la unidad de Dios, sino que su pluralidad. Dios es uno, no en singularidad, Dios es uno en pluralidad. Y la palabra uno, interesantemente, también es una palabra plural. Miren, la palabra uno es la palabra ejad, que manifiesta unión en vez de unidad. En el libro de Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Esa palabra una es la palabra ejad. Son dos que se han unido para hacer uno. Y esa es la misma palabra que se usa para definir la unidad de Dios. Dios es uno, no en singularidad, sino que en pluralidad. Hay más de una persona en Dios. En Génesis 11:6 dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. La palabra es ejad, es uno, pero hay muchos, es un pueblo. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado a obrar y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Nuevamente, la palabra ejad manifestando pluralidad, no singularidad.
Miren, Juan 10:30, yo y mi Padre uno somos. Este es el concepto de Dios. Yo y mi Padre uno somos, pero hay dos. En ese uno hay dos. Yo y mi Padre, Jesús y el Padre. Entonces veamos algunos ejemplos bíblicos donde se ve la pluralidad de Dios bien claro. En Génesis 1:26 leemos, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Se fijan aquí que dice, y dijo Dios? Y luego Dios dice, hagamos al hombre a nuestra. Es plural. Y es natural porque la palabra Dios es plural. Así que aquí Dios está hablando con otro que es igual a él y dice, hagamos al hombre de acuerdo a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, claramente, Dios es visto en el Antiguo Testamento como un ser plural, no un ser singular. En Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Uno de nosotros. Dios hablando, no dice el hombre es como yo, dice el hombre es como uno de nosotros. En Génesis 11:6 y 7 dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así que claramente aquí hay más de una persona en Jehová, porque él dice descendamos y confundamos. Y es interesante que en el libro de Génesis, capítulo 19, el versículo 24, se presentan a dos Jehovás. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de que Jehová viene y se encuentra con Abraham, le da la promesa del nacimiento de Isaac y luego le habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra? Y Abraham tiene una conversación personal con Jehová. Y luego dice esto, se fue Abraham de vuelta a su tienda y Dios fue hacia Sodoma. Y dice entonces cuando Sodoma es destruido, dice entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Así que tenemos aquí Jehová en la tierra y Jehová en el cielo. Y Jehová en la tierra hace descender fuego de Jehová en el cielo. Hay dos personas llamadas Jehová aquí. Y eso, claro, eso no es una contradicción de la realidad que Dios es uno. Esta es la otra parte de la balanza donde se nos muestra la pluralidad de Jehová. Así que para que Dios sea plural, tienen que haber por lo menos dos personas que conforman a nuestro Dios. Dios es uno, pero hay más de una persona en Dios. Y aquí se nos ve claramente que por lo menos hay dos. Entonces, esto ya lo hablamos. Génesis 19:24, ya lo hablamos. No sé, me estoy yendo para atrás, parece. Muy bien. Perdón. Espérense un poquitito aquí. ¿Qué pasa? Me perdí un poquito. No. Aquí me estoy yendo. Perdónenme que quiero irme para... Ok. Muy bien. Estamos entonces viendo la realidad de que
Hay dos personas llamadas Jehová en Génesis 19:24. Miren ahora en Salmos 45, 6 y 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto, Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Cuántas personas son llamadas Dios en estos textos? Hay dos personas. Hay uno que le está hablando al que está en el trono y lo llama Dios. Dice, tu trono, oh Dios. Y luego dice, por tanto, Dios, el Dios tuyo. Así que el que está en el trono es Dios y el que le está hablando también es Dios. Dos personas llamadas Dios. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que aquí tenemos nuevamente la realidad de dos personas llamadas Dios, el verbo y Dios. En Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. Así que aquí nuevamente tenemos dos personas llamadas Dios. Aquí entonces balanceamos la verdad. Dios es uno. En un aspecto de la verdad, Dios es uno. En el otro elemento de la verdad, Dios es una pluralidad. Y eso es claro, lo hemos visto. La Biblia es la que muestra esto. Esos versículos no necesito yo explicarlos. La Biblia claramente nos muestra la unidad de Dios. Dios es uno. Pero la Biblia también nos muestra claramente la pluralidad de Dios. En Dios hay más de una persona, por lo menos dos personas. Entonces ahora tenemos que preguntarnos, ¿cuántos integrantes forman la deidad? ¿Cuántos hay en Dios? Es una pregunta natural. Y vamos de vuelta a Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4 nos enseña que Dios es uno. Deuteronomio 6:4 nos enseña la pluralidad de Dios. Y yo creo que Deuteronomio 6:4 también nos dice cuántas personas hay en Dios. Mira aquí dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Así que aquí el texto nos da una pauta de que en Dios hay tres personas porque repite a Dios tres veces. Tres veces. Y esto no es tan solo en Deuteronomio 6:4, sino que en Éxodos 34:6, cuando Jehová pasa delante de Moisés y revela su gloria, lo primero que Jehová revela a Moisés de sí mismo es que Dios son tres. Mire, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y verdad. La realidad de Dios es de que en Dios hay más de una persona. Dios es plural. Y en Dios hay tres personas. Él es uno, como el esposo y la esposa. Son dos personas y sin embargo Dios los declara una carne. Entonces es lo mismo con Dios. Hay tres personas, pero la palabra de Dios nos declara que Dios es uno. No son tres dioses que adoramos. No somos politeístas, somos monoteístas. Perdón. Somos monoteístas porque la Biblia así lo declara. Tenemos un Dios en el cual hay tres personas. En esta unidad de Dios hay tres personas. Mateo 28:19 se nos identifica a las tres personas. Dice, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tenemos la misma fórmula de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Se nos presenta la unidad de Dios. Dice, bautizándolos en el nombre singular. No dice nombres, dice nombre singular. Dios es uno. Y luego se identifica la pluralidad de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hecho de que son mencionados en conjunto nos muestra de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son una parte integral de Dios. Cada uno de ellos es Dios. Son iguales, porque para ser parte de Dios no puede haber una parte inferior y una parte superior. Los tres conforman a nuestro Dios. Y cada uno de ellos tiene la naturaleza divina. Perdón. Entonces, si lo fuéramos a poner en una fórmula matemática, nosotros no diríamos 1 más 1 más 1, porque 1 más 1 más 1 sería 3. La fórmula matemática para la deidad es 1 por 1 por 1, que es igual a 1. Entonces, a pesar de que hay 3, los 3 no conforman 3 dioses, los 3 conforman a un Dios. En Isaías 61, y hay varios versículos que yo les voy a mostrar donde ahora se muestran a las 3 personas de la deidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Aquí está hablando el Mesías. Así que tenemos el Espíritu, Jehová el Señor, Dios el Padre, sobre mí, Cristo Jesús. Mí es el Mesías, Jesús. Así que se presenta la Trinidad, claramente. Ahora, hay personas que tienen miedo de la palabra Trinidad, como que fuera una palabra, una palabra que expresa el catolicismo. La palabra Trinidad es una palabra teológica que simplemente dice 3 en 1. Es una palabra que expresa la verdad bíblica. Ahora, no es el concepto bíblico de la Trinidad, es totalmente opuesto al concepto católico de la Trinidad. Va a haber una presentación en la que yo lo voy a clarificar aquello. En Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él, y aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Así que tenemos a las 3 personas de la deidad obrando juntos, Jesús, el Espíritu de Dios y el Padre hablando. En Hechos 2:39, 38 y 39, Lucas nos dice, entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que nuevamente tenemos a la Trinidad claramente presentada, Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios el Padre. Primera de Corintios 12, 4 al 6 dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es. Y hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor es, ese es Jesucristo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Así que aquí tenemos a las 3 personas de la deidad. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Ahora, yo quiero decirles aquí que en estos versículos se presenta claramente a 3 personas distintas el uno del otro.
Son uno, pero son tres personas distintas el uno del otro. Porque el antitrinitario trata de enseñar de que el Espíritu Santo es Dios. Es Dios el Padre, es el Espíritu de Dios, es algo que es de Dios, no es una persona, no es un individuo, sino que es simplemente una manifestación de Dios. Pero es que la Biblia nos muestra tres, no nos muestra dos. Claramente el Espíritu Santo, y lo vamos a ver en una de nuestras presentaciones, es una persona individual, no es una manifestación de Dios. Y el antitrinitario adventista enseña que el Espíritu Santo es una manifestación de Jesús. Pero no es así, porque la Biblia nos muestra tres, no dos, tres personas que conforman un Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Nuevamente las tres personas de la deidad presentadas obrando en favor de la salvación de la raza humana. Cuando tú eres salvo, en tu vida están actuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas de la deidad están obrando, haciendo una obra de la salvación, así como vemos en la creación las tres personas de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obrando en nuestro favor. Así lo dice la Biblia. La Biblia dice de que Dios es el creador, que el Espíritu Santo estuvo en la creación y que fuimos creados por él, y que Jesucristo es el creador. A los tres se lo menciona como creador. De la misma manera, en la obra de nuestra salvación, los tres obran directamente por nuestra salvación. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben acontecer pronto, y la declaró enviándola por su ángel a su siervo Juan. Y luego en los versículos 4 al 5, se fijan que la carta es enviada por Dios, pero miren ahora la salutación de la carta. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracias sea a vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, Dios el Padre, y de los 7 espíritus, el Espíritu Santo, que está delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. Ahí se encuentran nuevamente los tres. Así que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos muestran la pluralidad divina, que hay tres personas en nuestro Dios. Es interesante también ver de que en el libro de Apocalipsis, Satanás forma una falsa deidad o una falsa trinidad en la tierra: el dragón, la bestia y la bestia de la tierra. El dragón es Satanás y él toma el lugar de Dios el Padre. La bestia del mar es el papado, es el anticristo, toma el lugar de Jesucristo. Y la bestia de la tierra es Estados Unidos o el protestantismo apóstata, y toma el lugar del Espíritu Santo. Es el anti-Espíritu Santo. Así que aquí tenemos el antipadre, el anticristo y el anti-Espíritu Santo formando una falsa deidad en la tierra. ¿Por qué será que cuando Satanás trata de crear una deidad engañosa en la tierra, une a tres poderes? ¿Será que él sabe que la verdadera deidad son tres seres unidos en uno? Así es. Y es interesante verlos obrar en el capítulo 13 de Apocalipsis, donde esta falsa deidad demanda la adoración de los seres humanos e impone una falsa ley en los seres humanos con un falso día de reposo. Exactamente lo que Dios hace. Y esta falsa deidad tiene un falso mensaje de los tres ángeles, un falso mensaje de los tres ángeles. Dios demanda la adoración, Dios demanda, Dios tiene una ley verdadera con un verdadero día de reposo, y Dios tiene un mensaje de tres ángeles. Así que claramente Satanás está tratando de falsificar
a Dios en el mundo para llevar a los seres humanos a adorar a un Dios falso. Y cuando cree este Dios falso, son tres poderes unidos en uno. Muy interesante. Entonces la Biblia claramente, queridos amigos, nos muestra que nuestro Dios es uno, pero Dios es uno en unión. Hay tres personas que están unidas en uno: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es sí, un polo de la verdad, Dios es uno. El otro polo de la verdad, hay tres personas. Ahora, si nosotros nos olvidamos que Dios es uno y hablamos tan solo que Dios es tres, y nos podemos volver politeístas. Y si nos olvidamos que Dios es tres y hablamos que Dios tan solo es uno, nos volvemos unitarios. Y los unitarios enseñan que tan solo Dios, el Padre, es Dios. Entonces ambas son herejías. Cuando se exalta un aspecto de la verdad al costo del otro, se vuelve herejía. Para que la verdad sea verdad, todos los aspectos de la verdad se han de mantener en unión, a pesar de que están en tensión. Y aquí tenemos entonces, Dios es uno, pero en esa unidad de Dios hay tres personas. La Trinidad, la deidad. La verdad de la Trinidad es una verdad bíblica. Es una verdad que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseñan. Y no hemos de aceptar nada ni nadie que destruya esta verdad, porque en la destrucción de esta verdad se encuentra una destrucción de un entendimiento balanceado y hermoso de nuestro Dios. Así que me gustaría llevarte a entender aquello, de que nuestro Dios es un Dios triuno. Y debemos comprender una cosa así: nosotros todos, o la mayoría de nosotros, hemos venido de pasados católicos, y vamos a hablarlo más adelante, que la Trinidad adventista no es la Trinidad católica. Nuestro entendimiento de Dios es totalmente distinto al entendimiento católico de la Trinidad. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a estos, hermanos? Hola, buenas noches, acá en Chile. No sé, allá usted está de madrugada, parece. No, no de madrugada, son las 11 de la mañana. Ah, ya, de día entonces. Mire, no alcancé a escuchar bien cuando, me parece que fue en Deuteronomio 6:4, que usted dijo que cuando dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, que esa origen de Dios viene o hace referencia en otras partes como a dioses. Eso no lo entendí bien. Que habla de pluralidad, la traducción Dios. La palabra uno, la palabra Dios es plural. En el Ya, original, la palabra Dios, Elohim, es una palabra plural, así que manifiesta la pluralidad de Dios. Y la palabra Dios es un título que se puede adjudicar tanto al verdadero Dios como a dioses paganos. Cuando se usa en referencia a nuestro Dios, al Dios de la Biblia, se traduce en forma singular. Cuando se traduce en referencia a los dioses paganos, la traducen naturalmente en forma plural. Entonces, la palabra Dios nos muestra un aspecto de Dios, su pluralidad. Y luego la palabra uno en Deuteronomio 6:4, Jehová nuestro Dios, uno es. La palabra uno, ejad, también es plural, manifiesta unión en vez de singularidad. Y se usa como los textos que lo usé, que mostré ahí, ¿no? De que dejará el hombre a su madre y a su padre, se unirá a su esposa y los dos serán una carne. La palabra una ahí es ejad, manifestando unión de más de un elemento para formar una unidad. ya, ok, ahora sí. Gracias. De nada. Entonces, esto es importante porque
muchas veces cuando la iglesia es expuesta al movimiento antitrinitario, los hermanos quedan con dudas y quedan, bueno, a lo mejor Jesucristo es un Dios menor, a lo mejor el Espíritu Santo no existe y quedan dudas. No, la Biblia claramente muestra de que nuestro Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ambos, los tres son iguales, son individuos, pero tienen el mismo poder, las mismas capacidades, son iguales, tienen distintos labores que llevar a cabo, pero son iguales, no son inferiores el uno al otro. Entonces es importante entender que aquello es de que no tengamos trabas en nuestra relación con Jesús, por ejemplo, o nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Podemos hablarle al Espíritu Santo? Algunos creen que es como pecado hablarle al Espíritu Santo. Entonces, ¿podemos hablar con él? Si Él es Dios, claro que podemos hablarle al Espíritu Santo. Los apóstoles hablaban con el Espíritu Santo, los apóstoles hablaban con Jesús, que es oración. Hablaban con Él todos los días, por 3 años y medio, le hablaban día y noche a Jesús. Y luego en el libro de los Hechos, los apóstoles se comunican con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dice lo que han de hacer, lo que no han de hacer, se consultan juntos. Entonces, es importante tener estas verdades claras y tener el concepto de la verdad bien manifestado en mi mente. Cuando un hermano sale y enfatiza un punto de la verdad, hay que siempre hacerse la pregunta, ¿cuál es el otro lado de la verdad? Para mantener la verdad balanceada. También está esta teoría de que el versículo de Mateo 28:19, que fue agregado y que no estaba originalmente en la Biblia, y se escucha eso fuertemente de pastores, bien, no sé qué opinión. Sí, mira, tristemente sí. La hermana de White cita ese versículo ampliamente, así que eso nos muestra que ella creía que ese versículo está en las Sagradas Escrituras. Y esa teoría no tiene fundamento histórico porque en los manuscritos más antiguos ese versículo se encuentra. Así que andan corriendo con teorías que no tienen fundamento. Y a pesar de que ese versículo no estuviera, la Biblia ampliamente, como yo les mostré, muchos otros versículos nos muestran la Trinidad. Así que es que es fácil decir, no, es que ese versículo no estaba en el original. Es fácil decir eso, pruébamelo. Cuando yo escuché eso, fui entonces a hacer investigación y los eruditos dicen de que nunca se ha puesto el origen de ese versículo en duda, que siempre ha estado en la mayor cantidad de los manuscritos antiguos. Claro. Bueno, gracias. Acá también Pastor, los antitrinitarios han estado repartiendo esa teoría. Pastor, yo estuve leyendo la otra vez hay una información respecto de esto también para poder entender de qué hablan los antitrinitarios. Y los vi en una página de unos españoles, unos hermanos adventistas españoles que hablan de esto y lo hacen videos y todo y explicaban y cuentan así como la historia de la iglesia adventista y mostraban de que esperaron, no sé en qué concilio, porque dan fecha y esas cosas, yo soy muy mala para eso, pero esperaron, luego que la hermana White murió, dicen de que en un concilio se aprobó el integrar a nuestras doctrinas la doctrina de la Trinidad, pero antes era solo deidad. Hablando de un solo Dios y no hablando de una Trinidad que después que murió Ellen de White lo aprobaron y desde ahí ellos nos tratan a los adventistas actuales como que somos católicos, es una doctrina católica. Claro, es como se llama, pero la hermana de White, algunos de nuestros pioneros eran antitrinitarios porque vinieron de denominaciones antitrinitarias. Jaime White, él era antitrinitario, Uriah Smith era antitrinitario.
se podría decir que muchos de nuestros pioneros eran, pero nuestra iglesia nunca tomó una posición antitrinitaria. La hermana de White no era, pero ella se mantuvo en silencio por muchos de sus años por el hecho de que Dios no le mostró directamente esto hasta la publicación del libro Deseado de todas las gentes en el año 1895. Y se testifica, hay un teólogo adventista muy ya viejito, muerto, ¿no? Que él dice que cuando se publicó el libro Deseado de todas las gentes, en el cual la hermana de White presenta la divinidad de Cristo en forma abierta, dice que causó una bomba dentro de la iglesia, dentro de aquellos que tenían persuasiones antitrinitarias, porque habían otros que no. Entonces él fue a hablar con la hermana de White, fue a donde la hermana de White residía, porque él no creía que la hermana de White había escrito estas cosas. Entonces ella le presentó todos los originales del Deseado de toda la gente y él constató que era escrito por su propio puño. Entonces luego ella le dijo, ¿por qué tú no haces una investigación en mis escritos? Ella no le respondió por ella permitió que él permaneció meses en su casa estudiando los escritos y dice, leí todo lo que la hermana de White haya escrito y cuando salí un trinitario, dijo él. Entonces el cambio de una posición antitrinitaria a una posición trinitaria ocurrió durante los días de la hermana de White, por sus escritos que influenciaron a nuestros pioneros a ver la verdad de otra perspectiva y comenzaron a investigar la Biblia. La decisión de llevarlo a cabo y hacerlo parte de nuestras creencias en forma formal ocurrió sí después que la hermana de White murió. Pero ella no se habría opuesto porque en sus escritos ella habla. Les voy a presentar citas en uno de los estudios donde ella claramente habla de las tres personas de la deidad y menciona al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, donde ella habla de la divinidad de Cristo y lo presenta como siendo el eterno Dios. Entonces ella claramente, mientras vivía, fue dada luz que clarificó este punto dentro de la iglesia. Buen dato el del libro Deseado a toda la gente, porque ahí revela otra cosa distinta a la que se menciona. Claro, está el Deseado de todas las gentes. La hermana de White menciona en cuanto al Espíritu Santo su personalidad, que él es una persona, que es Dios. La hermana de White clarifica algunos de esos puntos. Así que, pero no necesitamos el espíritu de profecía para probar esto. Está en las Sagradas Escrituras. Y está claramente revelado en las Sagradas Escrituras. Si queremos ver la verdad. Y mantenemos la naturaleza de la verdad en mente, que la naturaleza de la verdad siempre tiene puntos en tensión y que no debemos tomar un punto al costo del otro punto. Siempre debemos tomar ambos aspectos de la verdad o todos los aspectos de la verdad. Por ejemplo, ¿Jesús era Dios o hombre? Jesús era hombre. Entonces, Era ambos. ¿ya? Los dos. Claro. Otros dicen, otros han habido, ¿cómo se llama? Han habido herejías dentro del cristianismo que enseñaban que Jesús era tan solo Dios que parecía ser hombre. Y han habido otras herejías que han enseñado que Jesús era hombre que tenía atributos divinos. Se fijan, se toma de un polo y se olvida del otro polo. La Biblia nos enseña que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Ahora, añadámosles otro polo. ¿Era Jesús Dios? ¿Era Jesús el Hijo de Dios? ¿O era Jesús el Hijo del hombre? Los tres. Entonces, los antitrinitarios toman el aspecto de Jesús ser el Hijo de Dios y destruyen su divinidad. Eso lo vamos a ver el próximo estudio cuando veamos a Cristo y sus tres naturalezas, porque Jesús tiene tres realidades en él. Dios,
que la Biblia lo presenta claramente como el Dios eterno, como nuestro Dios, lo presenta como el Hijo de Dios. ¿Cómo puede ser Dios y el Hijo de Dios? Y luego lo presenta como hombre. ¿Cómo puede ser hombre y Dios a la misma vez? Y sin embargo es. Espero que hayan disfrutado y espero que ahora vayan y estudien por ustedes mismos. Tomen aquellos textos, estudienlos y vean si lo que yo les he enseñado es verdad. Así es lo que tienen que hacer. Debemos de ser como bereanos. Estudiar las escrituras para ver si los que se los ha enseñado es así o no. Muy bien, oremos. Padre maravilloso, gracias por darnos en tu palabra verdad, verdad completa, verdad en balance, verdad, Señor, que nos obliga a ver más allá de lo que es fácil para nosotros ver. Y pedimos, Padre, de que nos enseñes a estudiar tu palabra, a ser fieles en el estudio de ella y a aceptar lo que tú nos enseñas para ser libres, libres del control de mentes humanas que están siendo controladas por espíritu de demonios. Libres, Señor, para obedecerte y seguirte, no importa lo que el hombre y Señor, y el mundo haga, sino que nuestra conciencia esté controlada por tu palabra y te seamos fieles a ti. Gracias, Padre. Bendícenos y guíanos en el resto del día o allá en la noche. Sé con mis hermanos, bendícelos, acompáñalos, dales paz. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, un abrazo para todos. Gracias, pastor.